¿Saben lo que es la endometriosis? Suena quizás a enfermedad rara, pero afecta a 2 de cada 10 mujeres. Sin embargo, muchas sufren los síntomas durante años sin que sean diagnosticadas adecuadamente. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, principalmente un fuerte dolor menstrual, pero un grupo de mujeres denuncia que no se las toma en serio desde la medicina. En marzo, cuando tuvo lugar el Día Internacional de la Endometriosis, se realizó una concentración en la explanada del Palacio Legislativo reclamando el tratamiento de un proyecto de ley que se presentó en 2021. Y allí, uno de los carteles rezaba: "No, el dolor no está en mi cabeza". Para conocer más de esta enfermedad y de este grupo que se está movilizando, vamos a entrevistar y a charlar en los próximos minutos a una de las creadoras de Endo Uruguay. Estamos para eso con Camila Olivera. Camila es, como les decía, cofundadora de Endo Uruguay y licenciada en comunicación. Camila, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás? Un gusto. Hola, muchas gracias. Camila, expliquemos un poco más qué es la endometriosis. ¿Cómo la describirías? Mira, la endometriosis es una enfermedad crónica de tipo inflamatoria que tiene un origen aún desconocido, que en realidad se cree que hay factores inmunológicos, genéticos, endocrinos e incluso ambientales que pueden estar involucrados en el desarrollo de la enfermedad. La enfermedad en sí misma se define como la presencia de tejido similar al endometrio en sitios extrauterinos. Por tanto, se desarrolla en las estructuras pélvicas que incluyen el fondo de saco de Douglas, el peritoneo, la vejiga, intestinos, ovarios, trompas de falopio. Sin embargo, en algunos casos también se puede diagnosticar en el diafragma, en los pulmones y en ocasiones excepcionales en el resto de los órganos del cuerpo, incluidos el corazón, el hígado y el cerebro. Es decir, esta enfermedad es una enfermedad multisistémica y muchas veces en realidad se reduce a ser una enfermedad ginecológica, porque en un primer momento se creía que estaba vinculada a la menstruación. Sin embargo, esto ha sido, o sea, las teorías vinculadas a lo que es la menstruación retrógrada, se ha comprobado que no son así en realidad. Por tanto, es muy importante que nosotros hagamos énfasis en que no es endometrio lo que se implanta, sino que es tejido similar al endometrio. Bien. Bien, así que tú haces esa aclaración, o sea, tendemos a asociarlo con un tema ginecológico, pero no necesariamente, o no se entiende que va más allá de eso. Claro, en tanto a que no solo afecta los órganos reproductivos femeninos, es que tendría que ser considerada multisistémica, porque incluso, como mencioné anteriormente, o sea, se puede encontrar tejido en otras partes, ¿no? Extrauterinas. Decíamos que es una enfermedad, comentaba yo en la introducción, muy dolorosa. Para tratar de entender de qué se trata, ¿no? Cuando hablamos de ese dolor tan intenso, te pido capaz que hablar de tu experiencia. ¿De cuánto dolor estamos hablando? ¿De qué te significaba ese dolor? Mira, para que exista como una forma de poder describir el dolor, que es muy difícil en realidad de describirlo, era un dolor incapacitante en el sentido de que no permitía que yo pudiese seguir con mi vida naturalmente, es decir, yo no podía ir a estudiar, no podía trabajar, tenía que estar en cama tomando analgésicos, que muchas veces los analgésicos incluso no lograban como frenar el dolor, sino que yo seguía sintiendo el dolor, que incluso también venía también acompañado de náuseas, vómitos, malestares en realidad intestinales también. También presentaba a veces síntomas de infecciones urinarias, es decir, era como, no se limitaba simplemente a tener un dolor menstrual fuerte o periodos abundantes, es decir, la endometriosis es algo que realmente afecta en múltiples aspectos. Por tanto, hay que tener mucho cuidado cuando hay una persona que está presentando estos síntomas. Que lo que nos está pasando en realidad es que muchas personas, si bien tienen como síntomas compatibles con la enfermedad, cuando acuden al médico en realidad no se piensa que es endometriosis. Y muchas veces se desestima el dolor justamente por esto de que está muy relacionado a lo que es el dolor menstrual. Bueno, eso te iba a preguntar, Camila, pero en tu caso, ¿coincidía con tu ciclo menstrual, digamos, ese dolor tan intenso que sentías?
A veces sí, a veces no, a No, veces duraba no todo el mes. necesariamente. A veces te duraba todo Es el mes. todo el mes. Sí, sí. Y ahí obviamente ya dejaba de ser algo normal, ¿no? Porque uno en realidad tiene como esa cultura de naturalizar el dolor vinculado a la menstruación, entonces decimos, bueno, está, si duele es normal, pero justamente eso es lo que nos está produciendo que tardemos tanto tiempo en lograr el diagnóstico. Ujú. Camila, Porque en y en realidad, el caso tú señalabas, ¿no? Lo que te significaba y cuánto te inhabilitaba, digamos, para hacer otras cosas. Pero, a ver, para seguirlo bajando a tierra, ¿cuánto afectaba tu vida diaria, por ejemplo? Si querías trabajar, si querías tener cualquier otro tipo de actividad. yo tomaba pastillas anticonceptivas, más que nada justamente para intentar controlar la menstruación, como para tener en claro cuándo me iba a venir el periodo, para yo poder ahí calcular de que el periodo me viniese un fin de semana, cosa que los 2 primeros días pudiese pasar en cama y no tuviera que faltar a trabajar, faltar a estudiar o, no sé, es decir, que me afectase tanto. Pero igual eso ya es bastante, porque no es normal que una persona tenga que coordinar su Sí, periodo claro. menstrual para poder estar tranquila, ¿no? Hacías malabares, pero a ver, pienso, también tú decías, bueno, tendemos a naturalizar el dolor por el ciclo menstrual. Eh, ¿Qué pasaba? O sea, nos encontramos con una situación que capaz que si vos llamabas a tu lugar de trabajo y decías, no, estoy con la menstruación, tengo un dolor muy intenso del ciclo menstrual, te decían, bueno, te va a pasar una vez por mes, o sea, Mm. como que, y un médico quizás no te certificaba por ese tipo de dolor. Sí, en mi caso en particular tardé muchísimo en hacer el clic de darme cuenta de que lo que me estaba pasando desde los 12 años, que fue cuando me desarrollé, no era normal y que en realidad o sea, algo estaba pasando. El tema es que no lograba darme cuenta que era, o sea, que podía ser una enfermedad. O sea, no había llegado a conocer que existía esto y que yo podía llegar a tenerla. Hasta que en un momento tuve el periodo y fue tanto el dolor que dije, no, no puedo seguir así, tengo que ir a emergencia. Me hicieron ecografías transvaginales, exámenes de sangre, exámenes de orina, o sea, todo daba como que yo estaba bien, pero yo sin embargo sentía un dolor que no se me pasaba y no se me pasaba. Y de hecho visité muchísimos ginecólogos hasta que un ginecólogo me dijo, mira, por todos estos síntomas puede ser una endometriosis. Y ahí fue como, ah, bueno, bien, puede ser, pero no sé si es. Ujú. Y ahí también vino como lo que es la búsqueda y el proceso para arribar al diagnóstico, que muchas veces no es fácil porque se asume que se tiene la endometriosis porque, bueno, en la parte clínica todo coincide, pero sin embargo, en mi caso, o sea, las tomografías, las resonancias magnéticas, todo daba bien. Entonces eso hacía que también fuese como, bueno, pero entonces, ¿qué es lo que está pasando? No, no entiendo. Eh, Hasta que una de las veces, ya estando como en un tratamiento preventivo por sospecha de endometriosis, fue que pedí que por favor se me practicara una laparoscopía, que en realidad es la técnica o sea, estándar para poder lograr identificar la endometriosis en todos sus estados, en Ujú. realidad. Y bueno, y también eso fue todo un proceso porque al principio o sea, no se me quería practicar la laparoscopía, pero yo Claro, realmente porque necesitaba ese es una diagnóstico. situación, a ver, para entenderlo bien, o sea, te tenían que hacer una laparoscopía para el diagnóstico. Exactamente, Que sí, capaz que no todas las mujeres, o sea, también acceden a hacerse la laparoscopía para saber el diagnóstico, ¿no? sí, exactamente. En muchos Pero en tu casos, caso, o sea, el dolor te llevaba a tal punto que dijiste, no me importa, lo quiero hacer igual para estar segura de qué estoy hablando. claro, yo dije, prefiero someterme a esto que en realidad es una operación, es mínimamente invasiva, pero no, no deja de ser una operación, para saber qué es lo que está pasando, porque realmente, o sea, lo necesito como paciente poder entender qué sucede conmigo. Y bueno, o sea, finalmente se me practicó la laparoscopía y allí, o sea, se pudo comprobar que lo que yo tenía era endometriosis ubicada en el peritoneo. Y bueno, ahí empezó también como todo otro proceso que es buscar un tratamiento que me ayude como a ir llevando los síntomas de la mejor forma posible para mejorar la calidad de vida. Ujú. O sea, porque es súper importante que se entienda que esto no tiene cura. O sea, por tanto, realmente todo lo que tenemos de tratamientos al día de hoy están enfocados en
mejorar la sintomatología, en que la mujer pueda tener una mejor calidad de vida y reducir justamente el dolor, que es el factor que más impide como que vos sigas continuando como con tu vida. ¿Hay medicación para tratarlo? Sí, existe. Lo que se trata normalmente es con dienogés, que ayuda justamente a controlar un poco lo que es los síntomas, a reducir el dolor, a reducir lo que es el sangrado. En algunos casos hay mujeres que toman dienogés o sea, no sangran, y hay mujeres que toman dienogés y continúan sangrando. Es decir, no hay un solo tratamiento que aplique para todas. Cada cuerpo es distinto y cada mujer tiene distintos grados de dolor, entonces hay que buscar cuál es el mejor tratamiento, y a veces eso lleva años. Que también, o sea, a medida que la mujer va como buscando cuál es el tratamiento como para lograr tener una mejor calidad de vida, también la endometriosis va avanzando porque es una enfermedad progresiva. Entonces no existe tratamiento que logre que la enfermedad no continúe su proceso. Que esto es muy importante en realidad dejarlo en claro, porque hay veces que se prescriben determinados fármacos y se informa en realidad que con eso, o sea, te vas a curar. No, no te vas a curar, y es muy importante eso dejarlo en claro, incluso porque hay muchos mitos alrededor de la enfermedad, también vinculados a que cuando tengas la menopausia, no, o sea, la endometriosis va a desaparecer. Eso no está comprobado al día de hoy. Hay en algunos casos en que las mujeres sí logran sentirse mejor, pero en otros casos no, justamente porque las lesiones de endometriosis logran producir los estrógenos. Por tanto, el proceso continúa pese a que la mujer haya dejado de menstruar y esté en menopausia. Camila, es bien importante esas aclaraciones que haces, ¿no? Respecto a qué está comprobado y qué no, más allá de que, porque estamos hablando de una enfermedad de la que se conoce poco, más allá de esos mitos que puede haber o esas causas que se intentan relacionar, pero tú decís, bueno, hay que tener cuidado respecto a eso. Una consulta que te iba a hacer, la endometriosis además trae dificultades para el embarazo, ¿no? O muchas mujeres, por lo menos, que consultan por infertilidad, son diagnosticadas con endometriosis que no sabían que tenían. Exactamente, sucede muy a menudo que en realidad la endometriosis no se diagnostica en estados tempranos, entonces luego termina diagnosticándose cuando la mujer intenta quedar embarazada y no lo logra. Entonces ahí empiezan los especialistas en fertilidad, comienzan a hacer estudios y derivan en que esa persona tiene endometriosis. Y justamente esto es algo que nosotras intentamos trabajar muchísimo desde Endo Uruguay, y es en lo que es el diagnóstico precoz, porque está comprobado de que si una persona logra acceder a un diagnóstico cuando la enfermedad está en etapa temprana, puede llegar a evitar justamente el sufrimiento de padecer la enfermedad o padecer los síntomas a lo largo del tiempo, y además que la enfermedad no logre ser tan grave, en realidad, que no afecte incluso otros órganos, porque eso también empieza a generar, o sea, hay muchas personas que tienen endometriosis y que a raíz de la endometriosis empezaron a tener otro tipo de desórdenes de órganos asociados, ¿no? Justamente por la enfermedad. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos conversando con Camila Olivera, cofundadora de Endo Uruguay, licenciada en comunicación, y justamente vamos a indagar un poco más entonces en qué están haciendo desde Endo Uruguay y por qué quieren concientizar incluso en el sistema de salud, ¿verdad?, respecto a la importancia de un diagnóstico a tiempo. Hoy estamos hablando aquí en Perspectiva de endometriosis, una enfermedad que puede sonar rara pero afecta a 2 de cada 10 mujeres. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, principalmente un fuerte dolor menstrual, algunos otros, manchas o sangrado entre periodos menstruales, síntomas gastrointestinales, dolor durante o después de las relaciones sexuales, dolor en los intestinos o la parte baja del abdomen, periodos con flujo intenso, manchas o sangrado entre periodos, síntomas gastrointestinales o fatiga o falta de energía. Ahí, Camila, cuando yo hago el repaso de esto, de esta pequeña lista de síntomas, digamos, ahí es donde quizás está la dificultad, ¿no? En darse cuenta
o sobre todo por los diferentes aspectos que tiene, ¿no? Y cuánto en algún caso sí quizás puede tener que ver con lo que uno tiende a asociar con el ciclo menstrual y cuánto ya excede eso y se sufre realmente ese dolor insoportable que describe, ¿no? Incapacitante sobre todo, ¿no? Sí. Tengo varios mensajes, mirá. A ver, por ejemplo, una aclaración. Hablábamos de la relación entre el embarazo y la endometriosis. ¿Podrías profundizar en ese aspecto? ¿La endometriosis puede aparejar alguna dificultad para la mujer para quedar embarazada? Sí, sí. En el caso de que la endometriosis se aloje en lo que son los ovarios y conforme los endometriomas, es cuando hay más chance de que haya una dificultad. Incluso porque en ocasiones la misma endometriosis produce adherencias en trompas de falopio, en ovarios, incluso dificulta también lo que es que se genere la concepción, porque muchas veces las trompas están obstruidas. Entonces eso dificulta que se genere el embarazo satisfactoriamente. Por eso hay muchas mujeres con endometriosis que a veces logran tener el embarazo, pero no llegan a término, es decir, tienen pérdida de embarazo, que es otro de las consecuencias que conlleva también tener la enfermedad. O sea, pueden quedar embarazadas, pero le lleva la pérdida del embarazo en algunos casos. Sí, es difícil en algunos casos quedar embarazada y Y además además esto. sostenerlo y llegar a término. Mira, tengo un mensaje de María Luisa que dice padeciendo endometriosis desde la adolescencia hasta el embarazo. Diagnosticada en ovarios, sumamente dolorosa. Desapareció en los estudios posteriores al embarazo cuando nació mi hijo a los 35 años. En la laparoscopía se detectó la existencia, luego la desaparición. Hace 25 o 30 años no había tratamiento específico, solo analgesia siempre insuficiente. Sí genera dificultades para embarazarse, pero también cede, dice ella. ¿Qué es lo que señalás tú al respecto? Mira, es importante en realidad hacer la aclaración de que el embarazo a veces produce que la endometriosis tenga un retroceso, como es el caso de esta chica, o a veces sucede que progresa de forma más avanzada, es decir, más rápida. No hay suficientes estudios que avalen que las mujeres con endometriosis tengan, sea una buena opción como tratamiento lograr el embarazo. Y también resulta muy importante hacer esto, hacer como esta aclaración, justamente porque muchas veces cuando recibís el diagnóstico lo primero que te dicen es, bueno, ya estás pensando en quedar embarazada, porque si ya estás pensando, lo mejor es que ya lo hagas porque te va a ayudar. Y claro, y eso también a veces Eso es es un a veces un poco... tema de los médicos, ¿se sugiere eso? Que se Desde el podría... personal médico, sí, desde los ginecólogos se ha sugerido en varias ocasiones, o sea, hay varias personas que están justamente, que nos han llegado a contactar comentándonos esto, eh, porque existe como esa creencia, ese mito que justamente está basado en la desinformación y la información desactualizada que hay sobre la enfermedad. Porque como te decía, no hay suficientes estudios que avalen que quedar embarazada va a tener un efecto beneficioso en la persona. Ujú. Por tanto, es muy relativo, depende. Entonces no puede ser incluso recomendado como un tratamiento. Más que nada también teniendo en cuenta que esas personas muchas veces padecen de infertilidad e incluso quizás esa persona no tiene deseos de ser madre, entonces también a veces es un tanto violento que se esté como recomendando el quedar embarazada como un mecanismo para sentirte mejor con la enfermedad. En realidad necesitamos que haya más estudios, que se trate mejor la sintomatología, que incluso se invierta en buscar una cura, que al día de hoy no existe, para poder realmente acceder a tratamientos que sean eficaces y que logren que tengamos una mejor calidad de vida, que es lo que necesitamos todas, porque todas en mayor o menor medida gestionamos la enfermedad como podemos. Y esto es importante también hacer una aclaración que en Uruguay, tanto en la región también sucede esto, la técnica que se utiliza para tratar las lesiones de forma quirúrgica es la ablación.
Esta técnica O en sea, realidad se puede operar, decíamos, en algunos casos la endometriosis se puede operar. Tengo algún mensaje, por ejemplo, respecto a eso, ¿no? A la posibilidad de, o que justamente que la operaron cuando la diagnosticaron hace mucho tiempo. En algunos casos es posible entonces operarse. Sí, es posible mediante la laparoscopía, que se realiza la técnica de la ablación, que en realidad se quema, se cauterizan en las lesiones de endometriosis. Lo que conlleva esta técnica es que tiene una reincidencia de la enfermedad mayor que la técnica de la excisión, que es una técnica mucho más avanzada, que requiere de un nivel de formación y experiencia que no existe en realidad en Uruguay al día de hoy, y que esta técnica es la técnica por excelencia para tratar la enfermedad, porque lo que hace es reducir notoriamente la reaparición de las lesiones en los sitios donde ya ha sido, o sea, donde ya han sacado. No sé si se entiende esto, pero es muy importante porque esto también es algo que estamos peleando, que es justamente que se definen recursos para que formemos a los ginecólogos que tenemos acá en Uruguay en realizar esta técnica. Ujú. O sea, por ahí también es uno de los objetivos entonces de Endo Uruguay. Que los profesionales de la salud, además de estar más capacitados en lo que es el propio diagnóstico como tal, se capaciten después en técnicas efectivamente de tratamiento, entre otras cosas, este tipo de operación que señalás. Sí, exactamente. Bien, perfecto. Sigo con mensajes. A ver. Hay varios. Hay quien agradece que sea abordado el tema. Mira, por ejemplo, en este caso, Romina dice, tal cual lo cuenta Camila, tengo coordinado mi periodo para que caiga un fin de semana. Hace muchos años fui diagnosticada por una operación que fue a causa de quiste de ovarios muy grandes y descubrieron que tenía endometriosis. Sigo con tratamiento, pero los síntomas siempre están. En tu caso, ¿cómo las llevas ahora? En mi caso, en realidad, nada, yo continúo, a pesar de que tuve mi diagnóstico en 2019, también continúo como buscando ese equilibrio para lograr tener como una mejor calidad de vida. Eh, Incluso hay algunas cuestiones que se pueden hacer para justamente intentar sentirnos mejor, que refieren a lo que es la alimentación, Ujú. es lograr buscar una dieta antiinflamatoria, que eso también, como esto tiene mucho que ver con la inflamación, el lograr reducir el consumo de alimentos que puedan generar una mayor inflamación, también ayuda. Pero esto no, o sea, no va a curar la endometriosis, porque sucede que hace poco se viralizó en realidad una publicación que afirmaba que consumiendo determinado tipo de alimentos la persona se podía sanar de la enfermedad. Esto es falso y esto es algo que suele suceder y solemos ver todos los días con este tipo de patología de la cual se sabe muy poco, y la enfermedad que existe y la información, perdón, que existe a veces no está actualizada. Entonces, también es uno de los objetivos que tenemos desde Endo Uruguay, que es empoderar a las personas con información que esté realmente chequeada por especialistas, que sea información reciente, que no sean estudios que daten de hace 30 años, Ujú. eh, justamente para que cuando se enfrenten a una situación en la que tengan que tomar una decisión sobre su tratamiento o sobre el diagnóstico, lo pueden hacer desde la información. O sea, estén informadas para poder empoderarse al tomar la decisión y no decir, bueno, voy a tomar esta decisión porque es lo que me están recomendando los médicos, pero quizás no es lo que lo mejor, Ujú. digamos. Entonces, es un trabajo también que se hace de evangelización justamente con los pacientes, pero también con el equipo, o sea, con el personal médico, que es lo que más nos está costando en realidad, es que hagan ese clic y logren como también A qué lo sumarse a atribuís esto eso? de poder como A qué lo atribuyen informarse y capacitarse. a qué lo atribuyen el tema de que en la medicina o desde el personal médico, bueno, no sea algo en lo que se haya trabajado suficientemente o sea algo en ocasiones se desestime, digamos, se señale, bueno, sí, tenés un dolor menstrual y nada más?
Sí, en realidad suele suceder muchísimo eso de que se desestima justamente por el sesgo de que está muy posicionada la enfermedad como algo ginecológico, entonces simplemente se trata el ginecólogo y ese es el problema. Necesitamos un abordaje justamente multidisciplinario porque en tanto que afecta otros tipos de órganos y produce otros tipos de trastornos, también necesitamos que sea un abordaje integral. Ujú. Es decir, las pacientes que tienen endometriosis por general también tienen, no sé, trastornos digestivos, intestinales, es decir, en vías urinarias. Y bueno, y necesitamos justamente eso, de que haya como un abordaje mucho más integral de la enfermedad, también para contener a la paciente, porque muchas veces gestionar el día a día padeciendo dolor crónico es complejo Ujú. y necesitas también como un apoyo psicológico para poder atravesar lo que es la enfermedad. O sea, no solo poder procesar el diagnóstico, sino también el día a día, que muchas veces es complejo y cuesta muchísimo en el aspecto de que al ser crónico reduce muchísimo la autonomía de la persona. Mira, Por tanto, ayer la producción de En Perspectiva se comunicó con la doctora Rita Bernocchi, que es coordinadora del Centro de Reproducción Humana y quien estuvo asesorando la redacción de un proyecto de ley sobre endometriosis que está a estudio en el Parlamento y ahora seguramente hablemos de eso. Y sobre eso que está señalando Camila, ella hacía esta puntualización sobre el tratamiento de la enfermedad y cómo debía ser abordada. Tiene que ser tratada por un equipo integral. No solamente darle medicación y solucionar el tema, sino que tiene que ser vista por ginecólogo, con un apoyo psicológico que es fundamental, y también inmunólogo, nutricionista. Digo, tiene que ser un equipo multidisciplinario que abarque todos los temas vinculados a la endometriosis. Ahí ella señalaba hasta un psicólogo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A eso te referías vos también, de ese tipo de sostén se requiere cuando estamos hablando de eso, de realmente alguien que se siente incapacitada por el dolor, o sea, que se ve afectada su rutina, su vida diaria, su humor, ni qué hablar, ¿verdad? mm, sí, exactamente. Es decir, la endometriosis tiene que ser abordada desde múltiples especialidades, incluso desde la urología, porque creo que hay muchas personas que padecen infecciones urinarias recurrentes y que en realidad no se piensa en un primer momento que puede llegar a ser endometriosis, sino que a veces, o sea, se desestima o no se hace como, no se logra hacer la conexión entre esas dos situaciones que sí podrían estar vinculadas. No existe un tipo de endometriosis que afecta a las vías urinarias, pero muchas veces no se conoce eso. En mi caso, por ejemplo, yo estoy en proceso para estudiar justamente esto, porque yo tengo infecciones urinarias recurrentes, más que nada vinculadas a la ovulación y el periodo. Y bueno, son cosas que también falta como intentar coordinar para poder darnos cuenta de que esto es multisistémico y que esto es mucho más que simplemente una enfermedad ginecológica. Ujú. Mira este mensaje que nos manda en este caso Stephanie, dice, ojalá se abarque de forma multidisciplinaria, no solo ginecólogos, nutricionistas, psicólogos, etcétera. No es fácil, dice. Primero no sabes qué tenés. Luego tiene nombre. Luego cirugía. Se te dice que no vas a ser madre, te cuestionás todo, los vínculos, tu mente, dice ella, como para dar esa dimensión, ¿no? De lo que estamos hablando. Sí, realmente es una enfermedad que es compleja, no solo porque la enfermedad en sí misma es compleja, sino por todo lo que conlleva y que impacta muchas veces a nivel emocional. Eh, Realmente recibir el diagnóstico es algo que te cambia, porque ya no sos la misma persona después de que lográs arribar al diagnóstico y saber que eso que tenés tiene un nombre y todo lo que conlleva, ¿no? Que es como, a mí en mi caso, por ejemplo, yo cuando tuve el diagnóstico no estaba pensando en ser madre, pero sin embargo, ya el hecho de que este tipo de patología pueda afectar la fertilidad te condiciona a pensar en eso, aunque no quieras pensarlo. Ujú.
y en quizás intentar como decir, bueno, como sé que tengo esto, voy a tomar cartas en el asunto y voy a evaluar, voy a tomar medidas para que si en el futuro quiero ser madre, lo pueda hacer. Tengo más mensajes. Laura, por ejemplo, señala, el problema que presenta el tratamiento de la endometriosis como otras enfermedades algo raras es el abordaje de los médicos. Cuando no saben mucho de una patología, la desestiman, buscan salidas para no quedar en evidencia de su desconocimiento. Tal vez sería mejor ir a la academia y no esperar mucho del sistema de salud, dice ella. ¿Tú coincidís con ese enfoque? Sí, yo coincido, de hecho, porque nos suele suceder a las personas que tienen endometriosis que cuando presentan los síntomas y acuden al especialista como para comentarles justamente que tienen estos síntomas y que realmente no saben lo que es, lo primero en realidad que se les dice es que están nerviosas, es que están angustiadas, es que tienen depresión, es que tienen ansiedad. Y eso también creo que viene de la mano de pensar la enfermedad como algo ginecológico y como algo propio de la mujer, y en tanto sucede eso, ¿no? Que a veces se viven situaciones de violencia ginecológica y en los que se desestima continuamente la enfermedad o te dicen, ah, bueno, pero no te puede doler tanto porque tenés endometriosis superficial. Es decir, no hay una relación entre el grado de complejidad de la enfermedad con el grado de dolor. Y es muy difícil también explicarle a un otro qué es vivir con ese dolor. No, se necesita como simpatizar y se necesita empatía y se necesita mucho, o sea, mejorar lo que es el trato para que logre ser más humano. Te entiendo. Y en cosas mínimas que a veces cuesta mucho, ¿no? En esto de, bueno, no sé, si durante la revisión médica, o sea, vos ya sabés que tenés dolor en la penetración, es como, bueno, que el personal médico cuando te atienda de una forma amable, comprensiva y no dudando de por qué te duele, no habrás sufrido abuso sexual. O sea, cuestiones así que vos decís, de okay. ese tipo de cosas estamos hablando. Sí, 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 sí. Sí. Hay quien señala también, Stephanie dice también, bueno, te dicen a veces congela tus óvulos. Dice ella, ¿no? Sí. Como respuesta de a veces de un ginecólogo. A veces te hablan tan libremente, dice que se olvidan que sos una persona, señala, por ejemplo. Te pregunto por otra cosa, Camila, al respecto de otro tipo de tratamientos, como por ejemplo, hay quien dice, a ver acá, que por ejemplo recurrió a la homeopatía, en este caso Beatriz dice que ella recurrió a la homeopatía y que efectivamente le dio resultado, que en el caso de ella la curó. Después Natalia plantea, la alimentación y el tratamiento con plantas antiinflamatorias es muy importante también. La información es empoderamiento y no solo las recomendaciones son de la ginecología tradicional. A mí me pasó y realmente los tratamientos alternativos tuvieron resultados que la medicina tradicional no pudo siquiera entender. Sí, esto es verdad. Si bien la homeopatía no va a curar la enfermedad, sí puede ayudar con el tratamiento de los síntomas. Y es real de que a veces se suele como poner el foco en la medicina tradicional y en realidad yo creo que puede ser algo complementario, de que está bueno que cada una pueda ir buscando cuál es el tratamiento que le resulta mejor o quizás son múltiples prácticas que le sirven para lograr gestionar mejor el dolor. El cannabis también es muy bueno, lo que es el CBD también contribuye como a reducir el dolor, también a intentar como bajar la ansiedad, porque en esos momentos una obviamente se siente muy mal y eso también ayuda, también realizar pilates, ejercicios de suelo pélvico, el ballet también puede ayudar, es decir, hay como múltiples formas desde las cuales podemos abordar la enfermedad para que nos reduzca lo mínimo posible la autonomía durante esos momentos en los que estamos teniendo un empuje de dolor bastante grande.
Camila, ya algo mencionamos, pero a partir de la doctora que yo citaba y que tuvo que ver a la redacción de este proyecto de ley que está en marcha y que presentó la diputada, está presentado en el Parlamento, ¿verdad? Y que quien lo presentó fue la diputada de Cabildo Abierto, Silvana Pérez Bonavita, que tiene dos partes, ¿no? Digamos, una más médica, donde se declara a la endometriosis como una enfermedad crónica, se encomienda al Ministerio de Salud Pública a impulsar un programa relativo a la endometriosis y se establece que los prestadores de salud tienen que ofrecer cobertura integral de todas las prácticas preventivas, de diagnóstico y terapéuticas que requiere su tratamiento, ¿verdad? Eso Sí. podría ser un cambio importante para ustedes. Sí, yo creo que se involucre el Ministerio de Salud Pública es vital para que logremos generar este cambio, para que se ponga sobre la mesa la enfermedad y se reconozca como tal. De hecho, sobre esto que tú mencionas del acceso a lo que es el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad, sucede que muchas veces esto queda muy relegado como lo que es la medicación asociada al tratamiento de los síntomas. No siempre está incluida dentro del formulario terapéutico de medicamentos. Muchas veces las mutualistas no tienen, es decir, las mutualistas no tienen la obligación de brindarte esos fármacos. Por tanto, sucede que en casos hay personas que tienen que pagar esos fármacos a un precio excesivo que resulta inviable poder sostenerlo. Y esto es una de las cosas que estamos justamente intentando modificar, porque en cuanto se reconozca la enfermedad también se va a incluir todo lo que refiere al diagnóstico y va a evitar que las personas tengan que pagar a veces 30.000 pesos para poder acceder a una laparoscopia de diagnóstico o para acceder justamente a estos fármacos. Hay casos de personas que tienen que viajar hasta el exterior para poder traer los fármacos porque les resulta más baratos que adquirirlos acá. Entonces, creo que es súper importante de que lo que es la gestión de la enfermedad no quede limitada a lo que es el poder adquisitivo de la persona, sino que el Estado tiene que garantizar el acceso a todo esto. Por ende, es muy importante que esto se apruebe, incluso también porque dentro del proyecto de ley se menciona que es importante también realizar tareas de concientización, que se reconozca el 14 de marzo como el Día Internacional de la Endometriosis, que lo que sucedió este año es que prácticamente el Ministerio de Salud Pública no hizo ningún tipo de nada, de comunicación al respecto. Entonces, creo que eso también es súper importante como para ir un poquito. Se nos cortó la comunicación con Camila, venía bien y tuvimos algún inconveniente técnico, ya procuramos entonces solucionarlo. Pero mientras, voy a una pregunta que nos trasladaba Álvaro, que señala, ahí Camila, ¿estás de vuelta? ¿Nos escuchás? Está, perfecto, porque se quedó un poquito trancado, pero creo que se había entendido perfecto la idea que estabas desarrollando. Yo señalaba, hacía un resumen de un poco de lo que señalaba este proyecto de ley y lo que significa para ustedes en cuanto a eso, avanzar en lo que es el diagnóstico y los tratamientos, ¿verdad? Inclusive para que sean costeados por las propias mutualistas, para que esté dentro de la medicación que se da de forma gratuita o por lo menos con un monto muy bajo, ¿verdad? Con un ticket. Luego, el proyecto de ley tiene un sexto artículo que está más dirigido a lo social, digamos, y a lo laboral. Señala que se establece que la endometriosis no puede ser una causa de discriminación ni ser invocada como causa de despido. Y me parece pertinente que nos expliques un poco más de esto y por qué es importante ese artículo 6, porque tengo a Álvaro, por ejemplo, desde la audiencia que pregunta, cuando por este dolor cuando es tal el dolor que es incapacitante, ¿hay alguna normativa y prácticas médico-administrativas que amparen a quienes padecen endometriosis en caso de no poder asistir a trabajar? ¿O solo se considera habitualmente en el paquete de licencias médicas tradicionales? ¿No ameritaría, dado el elevado porcentaje, una consideración especial?, pregunta él. Bien, en realidad, al día de hoy, cuando una persona tiene endometriosis y tiene que faltar a trabajar, lo que se hace es una licencia médica. En algunos casos se solicita un subsidio parcial o total
para justamente casos en los que realmente la enfermedad limita muchísimo el día a día, entonces ya se necesita como una licencia más extendida o prolongada, Ujú. que simplemente una licencia médica que quizás es de 10 días. eh, Simplemente, pero esto también conlleva una lucha porque no sé, en esto, ¿no? De que la enfermedad no se conoce, por tanto, claro, tiene como mucho el tema de, bueno, pero si es simplemente un dolor asociado a la menstruación, entonces ¿por qué te vas a pedir un subsidio, ¿no? Pero es mucho más que eso en realidad. Y, y se está trabajando justamente en que se reconozca, en que en algunos casos se pueda acceder a una jubilación, los casos en los que son muy extremos, en los que realmente la persona no, o sea, no puede trabajar, mismo porque muchas veces las tareas que realiza, no sé, implican determinado tipo de esfuerzo físico que no puede como Ujú. ejecutarlo. Pero Sí, también veía, o sea, es en el importante proyecto eso. de ley lo que se señala es, por un lado, el artículo 6 señala, la endometriosis no será causa de discriminación en ningún Mm. ámbito y en particular no podrá ser invocada como causal legítima de despido en la relación de trabajo, tanto en el sector público como en el privado. Y en el artículo 7 plantea eso que tú estás señalando, ¿no? El Banco de Previsión Social dispondrá la constitución de juntas médicas especializadas, integradas por ginecólogos, internistas, psicólogos, psiquiatras, con el fin de determinar los casos de incapacidad parcial o total, transitoria o definitiva, derivados de la endometriosis, a los efectos de la determinación de derechos jubilatorios o pensionarios. Ahí entonces hace referencia a eso que estaba señalando, ¿no? Sería como un subsidio para atender esa situación prolongada, ¿verdad? Que no sea, que tenga un carril aparte, una situación particular y que no sea una licencia médica simplemente, ¿no? Sí, exactamente. Y sobre lo de los despidos, a veces sucede de que queda muy en el terreno de que el empleador logre entender y comprender esta patología. Es decir, al no haber una normativa, al no haber una legislación que nos ampare, queda mucho en ese terreno de si tu empleador es comprensivo y logra entender que está faltando y que tiene una justificación y no está faltando simplemente porque no tenés ganas de ir a trabajar. Eh, pero ha sucedido, sí, el caso de muchas personas que han perdido su fuente de trabajo eh, por esto, ¿no? Porque no pueden ir a trabajar porque los dolores son tan fuertes que tienen que certificarse. Y bueno, y los empleadores creo que también van a sostener eso de las certificaciones médicas hasta determinado punto y luego si ya la persona, o sea, continúa certificándose, en algunos casos se genera eso del despido y no, o sea, no se reconoce que sea como ese causal de la endometriosis, pero sí, o sea, indirectamente termina siendo por esto. Mm. Lo último, ustedes el día justamente de la endometriosis reclamaron en el Parlamento que este proyecto, se empezara a considerar como tal, se le diera atención y bueno, la Comisión de Salud, estimo, la empezara a tratar. Pero no han tenido mayores novedades, ¿no? No, el proyecto de ley se ingresó en mayo del 2021 por la diputada de Cabildo Abierto, Silvana Pérez Bonavita, y hasta la fecha en realidad no se ha tratado. Nosotras el 14 de marzo hicimos una concentración ahí en el Parlamento y de hecho tuvimos la oportunidad de interactuar con secretarios, incluso con un diputado de Cabildo Abierto, sobre este tema y sobre la importancia de que se logre aprobar este proyecto de ley para que tengamos algún tipo de amparo las personas que padecemos esta enfermedad. Pero al momento todavía no hemos tenido novedades ni se han contactado con nosotras. Mm. Sigo recibiendo mensajes, Natalia, que escribió más temprano contando de su situación, decía, yo tuve que cambiar de trabajo, dejar de trabajar todos los días y la verdad cambiaría todo por poder trabajar cada día y no tener este dolor, señala, ¿no? Gracias por esta nota con Camila, sufro de endometriosis y es un tema poco hablado, dice. Sí. Sí, quizás ese es otro tema, ¿no? Esto de hacer conciencia tiene que ver con eso. Capaz que hay mucha gente que está escuchando la entrevista y dice, bueno, capaz que esto que yo padezco y que sufro y que me hace pensar en que
es algo más que un dolor menstrual o una molestia menstrual, bueno, tiene que ver con una enfermedad con estas características y bueno, y lo que tú decías, ¿no? Cuanto antes, entonces, lo mejor es conocer de qué estamos hablando. Camila, gracias. Camila Olivera, cofundadora de Endo Uruguay, gracias, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Volvemos a conversar contigo en cualquier momento y bueno, y nos mantenemos atentos a ver a qué pasa con este proyecto de ley entonces en el Parlamento. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y quería decirles también que si quieren pueden buscarnos en Instagram @enduruguay. También si tienen dudas o necesitan algún tipo de orientación nos pueden escribir por mail a enduruguay@gmail.com. Nosotras estamos súper dispuestas a ayudar en la medida de lo posible o a orientar. Y bueno, muchas gracias de nuevo por darle un espacio a tratar esta enfermedad. Gracias, Camila, que pases bien. Gracias.